El eco de un grito perdido en la oscuridad de las catacumbas de París resuena como un lamento desesperado. Un par de pasos sordos se mezclan con la respiración agitada y el tintineo de un objeto metálico que cae al suelo húmedo. La cámara, que aún graba, se desliza lentamente hasta detenerse contra una pared de huesos meticulosamente apilados. La pantalla queda en negro, pero la grabación sigue captando el silencio sepulcral. La última imagen que se vislumbra es un par de zapatos gastados que retrocede, engullidos por la negrura eterna. Un zumbido persistente envuelve la escena, como un murmullo que parece surgir desde las profundidades de la tierra misma. Pero para entender cómo llegamos a esta aterradora secuencia, debemos retroceder varias semanas. En el verano de 1997, un joven estudiante de historia llamado Adrien Lefebvre, de 23 años, decidió embarcarse en un proyecto audaz para su tesis de maestría. Adrien, un apasionado investigador con una fijación por los secretos del pasado, siempre había mostrado un interés especial por las leyendas urbanas. Las historias de figuras espectrales y ecos de voces olvidadas que, según decían, habitaban los interminables túneles bajo las calles de París, alimentaban su insaciable curiosidad. Adrien era un joven de complexión delgada, con cabello rizado desordenado y gafas que siempre deslizaban hacia la punta de su nariz. De naturaleza curiosa, no temía aventurarse en lo desconocido si eso significaba descubrir una verdad oculta. Sus amigos lo conocían como un aventurero empedernido y un romántico de las viejas historias. Sin embargo, lo que Adrien no podía prever era que su amor por los misterios lo llevaría a la experiencia más aterradora de su vida. A menudo pensaba para sí mismo, ¿qué secretos esconde el pasado? ¿Qué historias no deberían ser desenterradas? Fue durante una visita guiada oficial a las catacumbas cuando un singular comentario del guía encendió su interés. «Dicen que hay más de 300 kilómetros de túneles inexplorados», mencionó el guía con un tono de complicidad. Adrien decidió que debía ver por sí mismo lo que se escondía en esos corredores no explorados. Comenzó a planear su inmersión secreta en las catacumbas clandestinas, equipándose con una cámara de video, una linterna y suficiente agua para sobrevivir varios días. Su mente revoloteaba entre pensamientos de descubrimiento y una creciente conciencia del peligro que acechaba. Al llegar la noche del 10 de julio, Adrien se adentró en el entramado subterráneo a través de un acceso ilegal conocido solo por los catafiles, esos osados exploradores de túneles. La entrada, oscurecida por la vegetación y el olvido del tiempo, parecía una boca ansiosa de tragarse a los incautos. Descendió por una vieja escalera de piedra, el sonido de sus pasos entremezclándose con el susurro del viento que se colaba por las rendijas. Mientras avanzaba, la linterna iluminaba brevemente rostros esculpidos en las paredes, sombras de siglos pasados que parecían observadores silenciosos de su travesía. La humedad del aire era casi tangible, y el aroma terroso de la piedra mojada le recordaba a Adrien el riesgo que corría al estar allí abajo. Pensó en lo que le habían contado sus amigos, en sus advertencias, en la línea entre la valentía y la imprudencia que había cruzado. Sin embargo, su entusiasmo por el descubrimiento superaba cualquier temor. Fue entonces cuando algo captó su atención, un tenue resplandor al final de un pasillo estrecho. Con cautela se acercó a investigar. Al llegar al origen de la luz, encontró una pequeña cámara alineada cuidadosamente con las paredes de huesos. Un débil resplandor azul emanaba de un dispositivo electrónico abandonado, una luz que pulsaba con un ritmo hipnótico. Adrien sintió el peso de una atmósfera que parecía animada por una presencia invisible. El aire se tornó más frío y un escalofrío recorrió su espina dorsal. Algo en el ambiente se sentía malditamente incorrecto. Sin embargo, fue su curiosidad la que lo empujó a seguir grabando, intentando documentar cada logro de su expedición. A medida que avanzaba, los muros parecían susurrar historias que nadie debía recordar. ¿Qué más habrán visto estos muros?, se preguntaba mientras sus pasos resonaban en la vastedad del sepulcro. Lo que no sabía era que aquellas catacumbas no eran solo un relicario para los muertos, sino que albergaban un secreto oscuro que nunca debió ser perturbado. Cada paso lo alejaba más de la entrada
y una sensación de pérdida de orientación comenzó a apoderarse de él. Intentó marcar su camino con pequeños trozos de hilo rojo, una técnica que había visto en alguna película de aventuras, pero los hilos parecían desaparecer misteriosamente a su paso. La desesperación comenzaba a instalarse en su mente como una niebla implacable. El tiempo se volvía borroso y Adrien empezaba a preguntarse si lo que veía era real o un producto de su mente agotada. Entonces fue cuando sucedió lo inesperado. En un recodo particularmente oscuro, distinguió la silueta de una figura humana. Al enfocar su cámara, descubrió a una anciana, de ropas andrajosas y ojos tan profundos como las sombras mismas, que lo miraba fijamente desde la penumbra. «No estás solo aquí», susurró la mujer con una voz que resonaba en su pecho. Sin embargo, cuando Adrien parpadeó, la figura había desaparecido, engullida por la oscuridad. El terror se apoderó de él, su respiración se volvió entrecortada y el golpeteo de su corazón parecía capaz de despertar a cualquier espectro dormido. Decidió regresar, pero los pasadizos se volvían cada vez más indistinguibles. Un laberinto de piedra y huesos que parecía cambiar con cada vuelta. «Estoy perdiendo la razón», se preguntaba mientras luchaba por mantener la calma. Cada segundo que pasaba, la desesperación se volvía más palpable. Comenzó a correr, impulsado por el creciente pánico, mientras la linterna oscilante proyectaba sombras grotescas en las paredes. La cámara, que había bajado a un costado, seguía grabando, capturando su huida frenética hacia lo que ahora parecía un destino incierto. El eco de sus pasos resonaba multiplicado, como si alguien más corriese con él. Adrien no se atrevía a mirar hacia atrás, porque en el fondo sabía la verdad. Algo lo seguía. Fue entonces cuando llegó al oscuro clímax de su odisea. Ese lugar donde todo comenzó. La cámara, que había caído al suelo capturando su último grito, aún grababa la penumbra. Finalmente, Adrien comprendió que las catacumbas no eran un simple cementerio, sino un umbral a algo que escapaba a todo entendimiento humano. El último sonido que la cámara registró fue un susurro indescifrable, como si las piedras mismas estuvieran revivificando antiguos secretos. Adrien, en esos momentos, no pensaba en otra cosa que en sobrevivir, luchar contra la oscuridad que parecía devorarlo desde el interior. Sin embargo, la historia no terminó con aquel grito. Semanas después, un grupo de exploradores aficionados encontró la cámara de Adrien. Al revisar la grabación, lo que más les impactó fue lo que parecía ser un segundo par de pasos resonando junto a los de Adrien. Pasos que lo seguían en armonía hasta su desaparición. Pero lo verdaderamente aterrador fue el descubrimiento al final de la grabación. En el último cuadro, justo antes de que la cámara se apagara, se puede discernir claramente un rostro. Un rostro que algunos aseguraron que era el de la misma anciana que Adrien había visto antes. Aquellos que han visto la grabación juran que, si prestas atención, incluso puedes escuchar cómo aquella figura murmura algo. Nadie sabe de su paradero actual, pero las teorías abundan. La leyenda de Adrien Lefebvre se ha convertido en un oscuro relato que se susurra en las sombras de París, un recordatorio de que no todos los misterios deben ser resueltos. ¿Podría ser que Adrien finalmente desafió la línea entre lo terrenal y lo sobrenatural? ¿O fue simplemente un desafortunado accidente en un lugar donde nadie debía estar solo? Lo que es seguro es que las catacumbas de París han guardado un secreto más en su vasto cementerio subterráneo. Y aquellos que alguna vez pensaron en explorarlas, ahora lo piensan dos veces, sabiendo que hay algo o alguien que podría no querer ser descubierto. Así, la leyenda de Adrien Lefebvre se ha convertido en otra pieza macabra del folclore parisino, una advertencia mortal para cualquier intrépido aventurero que considere seguir sus pasos. Mientras tanto, las catacumbas, envueltas en completo silencio, contienen sus secretos con celosa posesión y las sombras debajo de París se alargan una vez más, cubriendo con su manto sombrío las historias que mejor se dejan olvidadas. Y el rostro en la grabación, con sus ojos interminables, permanece como una pregunta sin respuesta, observando desde el más allá, susurrando a aquellos que se atreven